Señor, qué bueno es poder exaltar y adorar a este Dios maravilloso al cual servimos. Amén. Sí, quiero que inclines tu rostro, que podamos orar para que Dios prepare nuestro corazón para recibir este mensaje en el día de hoy. Amén. Quiero que le digas junto conmigo al Señor que pueda hablar a tu vida y que lo que Él hoy hable a tu corazón pueda transformar y cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias porque nos permites estar en tu casa y exaltar y adorar tu precioso nombre. Señor, hoy queremos acercarnos a ti con corazones sinceros. Dios, queremos invocar tu precioso nombre y pedirte que sea tu Espíritu, Señor, el que nos guíe hacia toda tu verdad, Señor. Él es nuestra guía y por eso te pedimos que sea tu Espíritu el que nos ayude a entender tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es la que redarguye nuestros corazones, que es la que nos convence de pecado y que es la que nos hace vivir conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, he titulado este mensaje Proclamando al Dios no conocido. Y seguimos en nuestro capítulo 17. Hoy finalizamos este capítulo hermoso, pero que es un pasaje tan glorioso, hermano, que bueno, que espero que hoy podamos mantenernos en esta serie, ¿sí? El libro de Hechos. Si usted hoy está viviendo por primera vez, o aquellos que nos escuchan por las redes sociales y hoy se conectan y por primera vez están escuchando este mensaje, quiero decirles que venimos hablando de esta serie que, si se puede decir así, es como una película donde usted, cuando entra al libro de los Hechos, se da cuenta que ocurren dos cosas tremendas en el libro de los Hechos. Y es que Dios, ¿qué hace? Dios llama a su iglesia, le dice a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y empieza a través del Evangelio empezar a traer a los creyentes. La iglesia empieza a multiplicarse. La primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Y así empezó a crecer la iglesia, donde la iglesia era guiada por el Espíritu Santo. Esta nueva humanidad que nos habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, nos habla acerca de cómo Dios vino guiando su iglesia al punto de que la iglesia, ¿qué hacía? Crecía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban dedicados a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál enseñanza? Lo que Cristo les había enseñado. Ahora ellos estaban multiplicando lo que habían recibido, habían sido discipulados por Cristo y ahora estaban haciendo ellos lo mismo, y la iglesia estaba multiplicándose al punto que pues llegó a tener un crecimiento tremendo, donde tenían todas las cosas en común. ¿Sabe dónde la iglesia perseveraba? En la enseñanza de los apóstoles, en la oración, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. 4 cosas fundamentales en lo cual la iglesia se había establecido, que era en la enseñanza, que es tan vital para nuestras vidas como iglesia. ¿Sabe quién es la iglesia? Usted y yo. Y usted necesita aprender para poder enseñar, ¿sí? Y la iglesia estaba aprendiendo a través de sus apóstoles. Perseveraban en la enseñanza, que los iba formando, que los llevaba a madurar cada día más, ¿sí? Pero además de eso, ¿qué hacían? Perseveraban en la oración. Oye, qué vital es nuestra vida de comunión, de oración con Dios, mi relación personal con Dios. Es vital. Si usted
la iglesia de Cristo, usted debe saber que es vital que usted persevere en la oración. No puede dejar de orar. Esto es necesario. ¿Sí? Pero además de eso, la iglesia perseveraba en la unidad, unos con otros. Amén. Y la iglesia, si se quiere mantener firme, debe perseverar unos con otros. Dios no lo llamó a usted a ser el llanero solitario, estar por allá solo, no. Dios lo llamó a una comunidad de creyentes que perseveran todos, ¿sí? Juntos, en armonía. Recordando que la Santa Cena, recordando lo que Cristo hizo, que murió por nuestros pecados, para darnos libertad y para trasladarnos de un mundo de tinieblas a un reino de luz, que ahora pueden mirar con claridad el plan y el propósito de Dios para nosotros como iglesia. Amén. Así que cuando usted mira desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, se habla de esta nueva humanidad y de cómo mantuvo ese crecimiento guiado por el Espíritu Santo. Y ahora, en los siguientes capítulos, que desde el 14 en adelante, y estamos ahora en el capítulo 17, Dios, ¿qué hace? Dios ahora levanta a Pablo, ¿para qué? Para que la iglesia no solamente sea de judíos. El primer llamado que recibieron ellos fue que se fueran testigos en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y ahora esto de ser llamado a lo último de la tierra tenía que ver con ahora predicarle a los gentiles. Y Pablo se convierte al Señor y ahora es escogido para predicar el Evangelio a los gentiles. ¿A quiénes? A nosotros que vivíamos sin Dios, que no le conocíamos. Y ahora Dios levanta a Pablo y empieza a hacer el trabajo. ¿Sí? Empieza la misión. Y vimos en el primer viaje misionero que Pablo se traslada hacia Menor y establece algunas iglesias, ¿verdad? Y ahora es comisionado a un segundo viaje, que es del que estamos hablando, ¿verdad? El segundo viaje misionero, donde ahora Dios quiere que establezca su reino, que se extienda ahora el Evangelio sobre Europa. Pablo, al entender esto, al entender el llamado del Señor, ¿qué hace? Ve una visión, y en la visión está un hombre de Macedonia que le está diciendo: ven, te necesitamos, ayúdanos. Pablo entendió a través de esta visión que esta gente necesitaba el Evangelio de Cristo, quien tiene el poder para transformar la vida del hombre, ¿sí? Para darle paz, para darle amor, para liberarlo de la culpa del pecado, del peso del pecado. ¿Sí? Cuando usted recibe el Evangelio, usted es liberado por Dios a través de este mensaje glorioso, de estas buenas noticias, que tienes un Dios que perdona tus pecados, que te limpia, que te santifica, para que le conozcas, para que puedas acercarte a Él y conocerle. Amén. Así que al hablar un poco acerca de lo que Pablo ahora está haciendo, estuvimos hablando de la visión, de cómo ahora Pablo se traslada, ¿sí?, a Filipos y le predica a una mujer, a Lidia. Después, ¿qué ocurre? Va y cae preso por reprender a un demonio de una mujer que tenía un espíritu de adivinación, es encarcelado. Por estar en la cárcel entiende que es el plan de Dios, porque era necesario que este hombre macedonio y toda su familia conociesen del Evangelio. ¿Sí? Conocen del Evangelio y luego él dice: bueno, ya listo, ya estableció una iglesia en Filipos y se dirige ahora hacia otro lugar, ¿verdad? Se dirige hacia otro lugar donde es llamado Berea. Sale todo golpeado, todo herido, con su discípulo Sila, y dice: bueno, vámonos. Llegan a Berea, y llegando a Berea,
¿qué hacen? Encuentran una sinagoga y empiezan a predicar el Evangelio y mucha gente se convierte al Señor. Pero por causa de que se convirtieron, se generó un celo en algunos judíos malvados que hicieron, empezaron a decir cosas que no eran y, escuche, se buscaron hombres malos. ¿Para qué? Para hacer una turba y decir que estos cristianos, ¿qué hacían? Turbaban al mundo entero con sus enseñanzas. ¿Ve? Es lo que está ocurriendo y que necesito que entendamos, porque es que el enemigo siempre va a querer levantarse y que la gente diga que nosotros somos una cuerda de locos que trastornan al mundo. ¿Ve? Eso es lo que está ocurriendo acá. Sin embargo, ¿qué hace Pablo? Se va. Los hermanos lo agarran y dicen: no, vete a otro lugar, ya nos predicaste, deja que la iglesia siga avanzando, ve tú a otro lugar por tu vida. Y dice que de Berea se va ¿hacia dónde? Se va ¿a dónde? A Atenas. ¿Ve? Llega a otra ciudad, pero ahí se va solo. Está solo, no está con Timoteo, no está con Silas. Los hermanos no se lo permiten. Saben que estos judíos saben que el líder de estos discípulos es Pablo y necesitan de alguna manera encarcelarlo o evitar que él siga propagando el Evangelio. Se inventan un poco de cosas y es donde entonces los hermanos le dicen: no, bueno, vete por mar y llega ¿a dónde? A Atenas, ¿verdad? Y estando allí, esperando, dice que su corazón estaba enardecido al ver tanta idolatría. Pero lo tremendo de esto es que Pablo empieza enseñándole. Pablo está enfocado en hacerle ver que ellos están adorando a dioses paganos. ¿Y qué hacen? Se lanza un discurso extraordinario, histórico. Y de eso es lo que hoy quiero que aprendamos. Amén. Quiero que hoy aprendamos acerca de lo que Pablo quiere transmitirles a estos hombres, ¿sí? Él empieza diciéndoles que Dios no habita en templo hecho de manos de hombres. Les empieza a enseñar acerca de que el Dios que él adora no habita en templos, que ese Dios es el creador de todo, que de un solo linaje ha hecho al hombre, de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres sobre la tierra y le ha prefijado un orden, el orden de los tiempos. Y quiere enseñarles acerca de que ese Dios no necesita nada de nosotros, que Él es Dios. La Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Y quiere enseñarles acerca del Mesías, de su Hijo. Cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiere enseñarles que ese Mesías vino a morir por nuestros pecados, pero que ahora está a la diestra del Padre y que en cualquier momento vendrá. No se quedó muerto, resucitó al tercer día, y ese Cristo vendrá en algún tiempo y juzgará todas las cosas. Es el mensaje que quiere transmitir el apóstol Pablo a esta gente religiosa que
su deseo era de aprender cada día de las filosofías humanas de hombres. Y que Pablo está acá y que podemos nosotros entonces aprender como iglesia que nos vamos a enfrentar, ¿sí?, a través de proclamar el Evangelio, a través de proclamar lo que escribí aquí, proclamando al Dios no conocido. Cada vez que usted quiera proclamar a este Dios, entonces usted debe saber que se va a enfrentar a muchas filosofías y se va a enfrentar a la vida de mucha gente religiosa, como en el caso de Atenas, que es una ciudad bien importante, pero que abundaba, ¿sí?, la idolatría. Y que qué bueno que nosotros podamos aprender de Pablo, ¿sí?, la forma en cómo él utilizó la predicación del Evangelio para traernos al Señor. Amén. Bien, entonces he dividido a esta predicación en 3 puntos bien importantes. Y es el primer punto es que Pablo denuncia la adoración a falsos dioses. La segunda es que Pablo muestra la grandeza del Dios verdadero. Y la tercera es que Pablo les aclara el Evangelio que acerca a Dios. Amén. Así que vamos a empezar hablando entonces acerca de que Pablo denuncia la adoración a falsos dioses, ¿sí? Habla un poco acerca entonces de la idolatría y quiero que usted me acompañe ahí al verso, quiero que lo leamos, verso 16, dice: mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía diciendo: la ciudad está entregada a la idolatría. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Pablo? Que mientras él esperaba, su espera no era algo estático. Me voy a sentar aquí y esperar. No, sino que su espera hizo que él se diera cuenta cómo estaba la condición de la ciudad. ¿Cuántos de ustedes como cristianos en algún momento se detienen a mirar la condición de nuestra ciudad o la condición de nuestra comunidad o la condición de nuestros vecinos en lo que trata lo que es la parte espiritual, la parte religiosa? ¿Sí? Porque a veces nos enfocamos solamente en nosotros. Sí, yo conocí del Señor, ya conozco el Evangelio, ya voy a una iglesia y ya. Pero esta gente, o mejor dicho, aquí Pablo, junto con estos discípulos que él esperaba y que les estaba enseñando, nos hace ver que él, cada vez que llegaba a una ciudad, miraba su condición. Y aquí, al ver la condición, no era que se quedó de brazos cruzados, ¿no? Al ver la condición de que que la ciudad estaba sumergida en la idolatría, ¿sabe qué hizo? Dice que su espíritu enardecía y se fue a enseñar, se fue a hablar. ¿Sabe? Para un judío, esto de la idolatría es algo tremendo. ¿Por qué? Porque cuando usted va al Antiguo Testamento, uno de los mandamientos, ¿cuál era? No te harás dioses. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿Sí? ¿Y qué le dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios celoso. ¿Sí? Sea el Dios verdadero, es un Dios celoso que no quiere compartir su gloria con nadie más. ¿Ve? Que quiere que usted le conozca y lo adore.
Amén. Y cuando usted mira el Antiguo Testamento y usted ve a Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Le estaba diciendo que él estaba viviendo en Ur de los Caldeos, donde había tanta idolatría, y le dice: sal de allí. Quiero que me conozcas, porque haré de ti una nación grande. Las familias de la tierra serán benditas en ti a través de tu fe en el Dios verdadero. ¿Sí? Abraham se tenía que convertir en una bendición para las demás naciones. ¿Sí? Que las naciones vinieran y conocieran al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, el gran yo soy, creador del cielo y de la tierra. Y sabe, hay un momento en el que Dios le dice a Abraham: Abraham, tu corazón era mío, entrégame a tu hijo. ¿Han escuchado esa historia? ¿Ah? Cuando el Señor ve y le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Tú amas más a quién? ¿A Dios le estás dando el primer lugar? ¿O a tus hijos? ¿O a tu casa? ¿O a tu trabajo? ¿Se ha convertido estas cosas en una idolatría al cual tú veneras y adoras más que a Dios? Porque yo quiero que usted medite hoy si de verdad usted está adorando al Dios verdadero, o usted se está haciendo dioses aquí en la tierra. Cuando Él dice que no te hagas dioses ni imágenes de hombres, yo no habito ahí. Y quiero que usted reflexione junto conmigo, porque nosotros como iglesia necesitamos aprender y crecer, conocer al Dios celoso, al Dios que quiere que tú le entregues el primer lugar, tu corazón. Amén. Amén. Para transformarlo, para cambiarlo, ¿sí? Para que no seas un idólatra, para que no sigas a lo que no es, a lo que se acaba, a lo que se destruye, a lo que no trae ningún beneficio. ¿Ve? Él quiere que le conozcas a Él, el Dios verdadero, quien te llena de paz y de amor, que es suficiente, que conoce tus necesidades, que te conoce perfectamente, pero que a veces nosotros, por no conocer a Dios, terminamos haciéndonos imágenes, terminamos adorando lo que no es. ¿Sí? Y lamentablemente cuando pensamos en idolatría, pensamos en el religioso católico, pensamos en quién más, en el musulmán, pensamos en otras religiones, pero nosotros a veces nos hacemos ídolos también. A veces la iglesia se convierte en un ídolo. ¿Ah? Nosotros mismos, adorándonos a nosotros mismos. Cuidado con eso. Amén. Bien, entonces estamos leyendo el verso 1, dice que su corazón se enardeció en su espíritu, así que discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Sí? Y ya hablamos un poco acerca de esto de que discutían. No está hablando de pleito, está hablando de qué, de enseñar, está hablando de presentar defensa, ¿sí? Explicación de lo que realmente dice el Evangelio. Amén. De quién realmente es Dios. Qué bendición que tú puedas compartir el Evangelio y hacerlo ver a las personas, enseñándoles acerca de lo que realmente es importante, al Dios que realmente están adorando, al Dios que realmente están sirviendo, el propósito realmente de la vida. Y seguimos leyendo en el verso 18, dice: y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él
Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Quiero hablarte pues entonces que es que esta ciudad estaba sumergida no solamente en la idolatría, de tener estatuillas, de hacerle, como por ejemplo, el Negro Felipe, San no sé qué, San no sé qué otro, ¿sí? Como lo podemos ver en nuestro país. Sino que también ellos adoraban, y para ellos era tan importante la filosofía. Hombres como filósofos como Aristóteles, Platón, como Sócrates, eran para ellos hombres bien importantes de la filosofía y que seguían todas sus palabras, ¿sí? Y que esta ciudad estaba sumergida en estas cosas, y que entonces ahora Pablo tiene la responsabilidad de hacerles ver su idolatría a estas cosas. Y cuando estudiamos ahí en el verso que acabamos de leer, dice que habían dos grupos de filósofos. Unos eran llamados los picureos, ¿sí? Que sostenían que lo más importante era el placer, ¿sí? Esta era una filosofía que cuando se inicia de una forma con buena intención, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo se va al extremo y esto de darle placer a la vida se convierte en un libertinaje. Ellos decían que había que vivir una vida sencilla, empezaron diciendo eso, ¿no? Bueno, hay que vivir una vida sencilla, hay que disfrutar de todo lo que podamos tener, lo que podamos obtener, y eso no está mal, que usted disfrute de su trabajo, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que cuando usted lee el libro de Eclesiastés, nos enseña, ¿verdad?, que es lo que nos queda a nosotros del trabajo. Bueno, disfrutar, comer, ¿sí? Disfrutar de nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, ¿sí? Eso es lo que nos queda de nuestro trabajo, pero nos enseña Eclesiastés que todo eso es vanidad de vanidades cuando no tenemos a Dios en primer lugar, ¿sí? Entonces ellos empezaron con esta enseñanza diciendo, bueno, sí, el placer, y preocupémonos por eso, vivamos una vida sencilla, tratando de disfrutar la vida, pero al tiempo esto se convirtió, como ya les dije, en libertinaje, ¿sí? Empezaron a irse al extremo con su enseñanza y ahora empezaron a vivir la vida loca, llena de excesos, ¿sí? Esa era la filosofía de los epicureos. Y estaba la segunda, que era otro grupo llamado los estoicos. Su pensamiento o su perspectiva de la vida es que esto, por ejemplo, ellos decían que esta vida todo era una apariencia, ¿sí? Que todo era los lujos, las posiciones, ¿sí? Y había como una contradicción ahí, ¿verdad? Unos creían en una cosa y los otros iban en contra de aquello y decían, no, los estoicos decían que esta vida era una vida llena de vanidad y de apariencia, y que no se debería vivir de esa forma, que se debería de vivir de una forma diferente, sin que las cosas que ocurran puedan afectar. O sea, ellos buscaban era la tranquilidad, tener una mente tranquila, no dejarse llevar por las cosas negativas, se hacían indiferentes, se hacían, por ejemplo, insensibles ante las situaciones,
de la vida, buscaban negarlas, ¿sí? Y hay que tener cuidado con esa filosofía, porque aún nosotros como creyentes caemos muchas veces en estas cosas y utilizamos la palabra y decimos, bueno, usted tiene que tener fe, no hable de las fallas. No, Dios reprenda al diablo y nos vamos al extremo, ¿sí? Y si está pasando por una situación difícil, usted trata de negarla y de aparentar que usted es un cristiano que no tiene problemas. Y eso está mal. Los estoicos hacían esto. ¿Qué hacían ellos? Ellos buscaban era decir, no, no pasa nada, negaban la realidad, se hacían indiferentes y decían, no, si se presentaba un problema, yo decía, bueno, el problema no soy yo, el problema son ellos, yo no me voy a dejar contaminar, no me voy a dejar influenciar de eso negativo, y entonces vivían su vida pues apartada, donde no buscaban el bienestar realmente de la sociedad. Entonces, estas dos filosofías estaban allí y Pablo tiene entonces que hablarle a los dos, ¿sí? Uno decía, no, hay que darle rienda suelta a las cosas, hay que disfrutar la vida. Otro decía, no, ya va, eso no está bien, ¿sí? Pablo les muestra un camino mejor, Pablo les hace ver, no, ya va, ni es ni la una, ni es ni la otra. Quiero hablarles del propósito de la vida, que va mucho más allá de esta vida. Quiero hablarles de la resurrección. Quiero hablarles del Mesías. Quiero hablarles del plan de Dios para sus vidas. Y quiero que lo leamos ahí mismo en el verso, estamos en el verso 18, dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y nos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, que les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección, ¿sí? Que cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de la vida después de la muerte, ¿sí? Y a veces vivimos la vida solamente en el aquí y en el ahora, sin pensar que la mejor vida va a ser, ¿sabe dónde? Allá. Y que aquí nuestra vida es transitoria, es pasajera, y estamos con un propósito aquí en esta tierra. Amén. ¿Sí? El que nos creó con un propósito. Amén. Todas las cosas han sido creadas por Dios y para Dios. Sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si tú eres creación, tú fuiste creado por Él y para Él. Ahora tú necesitas conocer el propósito de Dios para tu vida, porque tú no sabes si saliendo de aquí tú mueras, no que te esté asustando, no, sino que la vida es así, momentánea, pasajera, usted no sabe, pero ¿sabe qué es lo más importante? Conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Y Pablo vivía así. Pablo vivía para el propósito de Dios, ¿sí? Sin tener miedo a la muerte, ¿sí? Sabiendo que vendrían momentos de bendición, pero también momentos de escasez. Y que decía él, bueno, yo he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en la abundancia, pero también he aprendido a vivir en la escasez. He aprendido a estar bien como estar mal, ¿sí? Porque he entendido que en medio de lo que pueda estar viviendo, el Evangelio debe seguir creciendo en mi vida. Amén. Entonces, en el verso 19 dice, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. ¿Dónde lo trajeron? ¿Sí? Y este era un lugar muy conocido para esta gente, porque era allí donde se trataban diversas circunstancias y problemas, donde si alguien iba y hacía un daño, venían y lo podían enjuiciar ahí mismo, lo traían al Areópago y allí lo enjuiciaban. O bien sea lo aconsejaban, ¿sí? Porque ese lugar era donde se tomaban decisiones,
donde se daban leyes, pero donde también se trataban los problemas religiosos. Y quiso esta gente, agarraron a Pablo y dijeron, no necesitamos que tú nos sigas enseñando qué es estos nuevos dioses, qué es esta nueva enseñanza de la cual tú estás hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta gente se preocupaba, ¿sabes por qué? Por conocer cosas nuevas. El problema es que las cosas nuevas por las cuales ellos se preocupaban era por la filosofía de los hombres. ¿Ve? Pero acá Pablo les está hablando de el Evangelio de Jesucristo. Aquí le está proclamando al verdadero Dios. Amén. Verso 20. Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y así hay mucha gente, ¿sabe?, que está tan enfocada en las cosas de este mundo que están pendientes de todo lo nuevo que sale. Sale cualquier persona a decir, mira, esto es algo novedoso, esto es algo nuevo, y wow, la gente se interesa por eso. Y lo lamentable de estas cosas es que los últimos tiempos que vivimos, la gente tendrá comezón de oír, ¿sí? Y van a correr con el riesgo de escuchar a espíritus engañadores. ¿Ve? Porque la apostasía va a seguir creciendo y entonces, ¿qué va a pasar? Muchos serán engañados. ¿Ve? Y esta gente, estos atenienses, se preocupaban, era por conocer las cosas nuevas. Así que, ¿qué hicieron? Se llevaron a Pablo, le dijeron, bueno, enséñanos acerca de estas cosas nuevas que tú nos traes, para seguirse llenando de filosofía y de conocimiento humano, que a la larga, cuando usted medita, oye, el conocimiento debería traerte al conocimiento de Dios. La ciencia, la sabiduría debería traerte al conocimiento de Dios. No, sin embargo, ellos que hacían eran más idólatras. ¿Se da cuenta? Cuando tú empiezas a escuchar y averiguar de gente que te enseña muy bonito, pero que a la larga te apartan de Dios. Porque te llevan a pensar en ti, en tu placer, en el ahora, ¿ve? Y no te llevan a pensar en lo que realmente es importante, en que fuiste creado con un propósito y que ese propósito no se termina aquí en la tierra, que ese propósito trasciende una vida eterna. ¿De qué me sirve vivir aquí la vida, wow, ejemplar, y cuando me toque vivir allá la mayor parte de mi vida, entonces no esté allá, sino que esté en otro lugar? Pero a veces nos preocupamos más por las cosas de este mundo y no está mal que usted prepare a sus hijos en lo profesional. ¿Sabe? Eso no está mal. Que usted tenga una buena casa. Eso no está mal. Pero a eso no se le puede dar el primer lugar. ¿Sí? Porque cuando usted se muere, usted no se va a llevar a su casa. ¿Sí? Usted prepara a sus hijos que sean profesionales, pero a la larga, cuando venga el Señor, si no reciben al Señor, se van a perder. ¿Sí? ¿Sabes? Triste. Porque tenemos más gente profesionales que cristianos, que aman a Dios. Y allí hay que tener cuidado, porque el propósito principal de la vida es que tú entiendas que fuiste creado con un propósito aquí en la tierra. Y que ese Dios maravilloso vino para darte vida eterna. Pero a veces el conocimiento de este mundo, la corriente de este mundo, nos va a alejar del propósito de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, es tremendo, ¿verdad? Sigamos leyendo. Estamos
Seguimos en el verso 22, porque ahora Pablo se va a lanzar en uno de los mensajes más extraordinarios, hermano. Usted puede ver acá de cómo podemos predicarle a una persona religiosa que está llena de filosofía. Amén. Leamos entonces, verso 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy... ¿Sí? Mire cómo Pablo se le mete. No, son tremendos. Y cuando le dice que son religiosos, no lo hace de forma despectiva, como de repente usted podría decirlo en nuestro tiempo. Es un religioso, como para decir, es un fanático. No. Pablo, cuando le está diciendo: yo observo que ustedes son muy religiosos, son muy devotos, ¿sí? Y que tienen muchas deidades. Y le sigue diciendo: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese es a quien yo os anuncio. Miren lo que está haciendo Pablo. Y ahora les dice: yo observo que ustedes son muy religiosos porque veo, oye, que tienen muchos altares, pero encontré uno que dice: al Dios no conocido, que ustedes adoran, pero que no conocen. Yo les voy a hablar de ese Dios. ¿Ve? ¿Sabe? Yo cuando pienso en esto, cuando estoy escribiendo el mensaje, digo: ¿cuánta gente hay en las iglesias que adoran a un Dios desconocido? A un Dios que no conoce, que lo hacen por tradición, que lo hacen por costumbre. Porque mi mamá me llevaba a la iglesia y yo veía que ella adoraba, y no conocen a Dios, porque lo hacen de forma religiosa, ¿sí? Y Pablo, ¿qué está haciendo? ¡Wow! Ustedes adoran al Dios que no conocen. De ese les voy a hablar yo, ¿sí? Porque usted y yo hemos sido creados para adorar. Así como los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y adoran a Dios cumpliendo con el propósito, así como los animales fueron creados y diseñados y adoran a Dios con lo que hacen, porque cumplen con su propósito, así tú y yo hemos sido llamados para la alabanza de su gloria. ¿Ve? Para exaltarlo, para adorarlo. Pero a veces no sabemos. Él le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Piensan que la adoración es en el templo, que es la iglesia. Yo no habito ahí. Más no queda piedra sobre piedra. Dios quiere habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Y quiere que lo entendamos, ¿sí? Quiere que usted lo adore, que lo conozca. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar entonces acerca de ese Dios no conocido. Él está diciendo allí, en verso 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Verso 24, y aquí entramos en el segundo punto, ¿sí? Dice el verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas,
ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Mire esto, hermano, porque Pablo empieza hablando entonces ahora aquí acerca de la grandeza de nuestro Dios. Y al hablar de esta grandeza, Pablo presenta a Dios, o al Dios de la Biblia, como el que da origen a todas las cosas, siendo el creador de todo. El Dios que es suficiente en sí mismo, que nos creó y que no necesita nada de nosotros. ¿Qué le parece? No es como estos dioses a los cuales ustedes adoran. Él no es así. Él es el creador de todo. Y Él es el que le da propósito a todo. Él es el que le da vida a todos. ¿Ve? Siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Ve? Y que no necesita de que usted le adore, ni de que le sirva. Eso quiere decir que cuando usted adora a Dios y le sirve pensando que Dios necesita de usted, usted está adorando de la forma incorrecta. ¿Ve? Porque Dios es suficiente en sí mismo. Y si Él te creó para que te sientas privilegiado de adorar a un Dios que no necesita de nada, que no necesita de nadie, pero que te creó para que tú, al acercarte en adoración a Él, le conozcas. ¿Ve? Entonces, esto nos lleva a pensar que tenemos un Dios, ¿sí?, que nos llamó para su gloria y excelencia. Amén. Amén. Que te escogió, ¿sí?, con un propósito, y que tú deberías sentirte privilegiado por ese Dios. Deberías sentirte agradecido de que ese Dios te haya creado, y que en humildad puedes venir a adorarle, a darle en agradecimiento de lo que Él te ha dado, porque te ha dado vida, porque todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? El problema es que nosotros creemos, como los atenienses, que es Dios quien necesita de nosotros. Quiero que sigamos leyendo. Estamos en el verso 24, vamos al 25. Mira, dice: ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Dice, y todas las cosas, y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Le está diciendo que Pablo a ellos, para allá va, al Dios que yo les vengo a presentar no es como estos dioses. El Dios que yo les voy a presentar, o que les estoy presentando, ha determinado algo. Como creador de todo, ha determinado un tiempo para que ustedes vivan sobre la faz de esta tierra. Ese Dios que los creó le ha puesto límite a tu vida. Sabe, te conoce tu andar y tu reposo, y sabe hasta el día que vas a estar aquí en esta tierra. ¿Sí? Porque Él fue el que puso ese orden. Él dijo, escuche, cuando Él creó al hombre, ¿cuántos años duraba? 900 años.
y que dijo, no, así no. El hombre anda buscando hacer lo malo. Después que el hombre desobedeció, empezó a luchar con su naturaleza, que lo impulsa a desobedecer a Dios. ¿Y qué dijo Dios? No contenderá mi espíritu con el hombre toda la vida. ¿Y qué hizo? Le puso límites al hombre. Y dijo, ahora el hombre vivirá 70 y en los más robustos 80. ¿Cuánto tiempo le queda a usted? No sabe. ¿Sí? Pero el tiempo que le reste, vívalo para ese Dios que determinó un tiempo para su vida aquí. Vívala con propósito. Amén. Entonces dice, ¿quedamos en qué versículo? Entonces dice que no es honrado por manos de hombre, como si él necesitara algo de nosotros. Y que dice en el 26, y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Usted está viviendo aquí, ¿sabe para qué? Léalo. Léalo allí. ¡Guau! Este versículo sí. ¿Ah? Para que usted busque a Dios, o para que busquemos a Dios. Amén. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos. Pero me llama mucho la atención esto. Es que el tiempo que Dios le ha dado sobre la tierra es para que usted lo busque. Es que yo no le quiero imponer a usted que sea evangélico. Dios determinó que todos los hombres le busquen. Amén. Porque les ha dado un tiempo. ¿Sí? Por eso no nos vamos a cansar de decirle a usted, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Sabe? Dios conoce tu necesidad. Dios sabe cuáles son tus problemas, pero Él quiere que tú te acerques, que tú le busques, porque para eso te creó, para que vengas a Él, al Creador. Amén. Al que te conoce perfectamente, que conoce tus sentimientos, lo que has sufrido, y que quiere sanarte, que quiere que enfrentes tus dificultades, tus problemas, que te conviertas en un hombre y en una mujer que sea más que vencedor. No que le huyas a los problemas, no que te escondas, no, que los puedas enfrentar entendiendo que tienes un Dios que te da paz, que te da amor. Amén. ¿Sí? Que está contigo para que le conozcas. Cuando Jesucristo le enseñó a sus discípulos, buscad primeramente el reino, no se afanen. Mira las aves del cielo que ni siembran y yo las alimento. Ustedes valen más que esto. Usted tiene un Padre en los cielos que conoce su necesidad. Pero Él quiere que usted se acerque, que le conozca. Amén. Pero no, ¿qué hacemos nosotros? Nos hacemos dioses. No es mi trabajo, si no trabajo no toco. ¿Ah? No, es mi familia, para mí es mi familia y ya. Importan los demás. O tu profesión. ¿A qué le estás dando el primer lugar? ¿A tu propia sabiduría? ¿A la filosofía de este mundo? ¿O le vas a dar el primer lugar a Dios, quien te creó y que te da un tiempo sobre la faz de la tierra para que le busques? ¿Ah? El Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Ahora fíjense, sigamos, estamos en el verso 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Somos linaje de quién? De Dios.
¿Sabe? Él nos creó a su imagen y semejanza y plantó la eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre logre entender que Dios quiere que el hombre viva eternamente. Por eso es que nos cuesta tanto, hermano, enfrentar la muerte. Porque usted y yo no fuimos creados para morir. Dios quiere la eternidad para nosotros. ¿Ve? No la muerte. La muerte viene por causa de nuestro pecado. ¿Sí? Pero ahora Cristo murió y pagó el alto precio para que tú y yo ahora podamos tener vida eterna. Y ahora la muerte se convierte para nosotros en una transición a una vida mejor. Amén. Entonces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedras, escultura de arte y de imaginación de hombre. Dios no es eso, lo que usted se puede imaginar. Dios quiere habitar en tu corazón. Dios es espíritu. Y busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es tu vida de comunión, tu vida espiritual con Dios, guiada por el Espíritu de Dios. Desarrollando en tu vida las cosas espirituales, el discernimiento, el conocimiento de su palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Jesucristo lo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando usted toma las escrituras y las vive, entonces se produce un cambio, una renovación, una transformación. Podemos vencer el pecado. ¿Ve? Y es lo que Él quiere que usted y yo vivamos. Su palabra, obedeciendo lo que Él nos enseñó. Amén. Y aquí está Pablo entonces predicando, enseñando lo que había recibido. Ahora fíjese, Pablo les declara ahora el Evangelio para que ellos ahora se acerquen a Dios. Vamos a leer el verso 30. Verso 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Se da cuenta? Cuando Cristo vino, ¿de qué predicaba? Del arrepentimiento. Venga. ¿Sí o no? Reconozca que ustedes han caminado mal, apartados de Dios, siguiendo otros ídolos, siguiendo otra filosofía, siguiendo otra forma de pensamiento. Acérquense, arrepiéntanse. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos como haberle levantado de los muertos. Y aquí entonces Pablo, que está diciendo, le está declarando el Evangelio, le está hablando acerca de Jesucristo, quien vino y pagó por nuestros pecados para redimirnos, para perdonarnos y para ahora reconciliarnos con ese Dios glorioso en el cual podemos conocerle y tener comunión con Él. Hallar el oportuno socorro. ¿Ve? Y por eso es que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que busquen a Dios. ¿Ve? Le hace un llamado al arrepentimiento, porque vendrá un día donde levantará aquel varón y donde ese varón vendrá y hará juicio contra todos aquellos que no se hayan arrepentido. ¿Quieres tú vivir una vida de arrepentimiento? ¿Quieres escapar del juicio venidero? Necesitas buscar de Dios. Necesitas entender el propósito por el cual Él te ha llamado. Amén. Necesitas venir al diseño de Dios.
Necesitas conocer al Dios no conocido, aquel que te llamó, aquel que te ama, aquel que no ve las veces que caes, sino que quiere levantarte, quiere que aprendas de esta vida que es momentánea, que es pasajera, ¿sí? Y que quiere que te enfoques en lo que realmente es importante, en ser transformado a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Amén. ¿Tú quieres ser transformado como iglesia? ¿Quieres amar como Cristo amó? ¿Quieres perdonar como Él perdonó? ¿Quieres vencer el mal como Él lo venció? ¿Quieres seguir sus pisadas? Porque es el llamado que el Padre nos hace. Porque ha determinado un día en que ese Cristo vendrá, ¿sí?, a juzgar las naciones. Aprovechemos la oportunidad. Dios hoy lo tenemos como nuestro abogado, ¿sí?, al cual tú puedes venir y decirle: Señor, mira, fallé, cometí un error, ¿qué debo hacer? Y Él va a abogar por ti y va a perdonar tus pecados. Tranquilo, yo me encargo. Cuando alguien hace algo indebido, ¿qué hace? O lo están acusando de algo, ¿qué hace? ¿Contratan a quién? Un abogado. ¿Para qué? Para que los defienda, ¿sí? Tú hoy tienes la oportunidad de que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. No tomándonos en cuenta nuestros pecados. No, Él ya te perdonó, ya Él pagó el alto precio. Él dice que Él toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar y ya no se acuerda más. Para que no te siga la culpa. Para que no sientas el peso de tu pecado y tus errores. Quiere que seas libre, ¿sí?, para que lo adores. Y nos da la oportunidad. Ven. Él conoce tus debilidades. ¿Sí? Él es fiel y justo para perdonarnos. El que confiesa su pecado y se aparta, prosperará. ¿Sí? Él nos conoce perfectamente. Y debemos aprovechar el tiempo que Él ha determinado. Pero si no lo aprovechamos, vendrá un día y vendrá como el juez de este mundo. Y al venir como juez, ya no va a venir a abogar por ti, porque viene a declarar juicio sobre aquellos que no obedecieron. ¿Sí? Él ahora es tu amigo. Él ahora es tu abogado. No esperes que conocerlo ahora como el juez de este mundo. Amén. Por eso quiero que te pongas de pie, vamos a orar. Quiero que usted hoy pueda, o que podamos hacer lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Amén. ¿Necesitas acercarte a Él? Ven a Él. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Que hoy, Señor, queremos recibirla entendiendo, Señor, que nos estás llamando a estar a cuentas contigo, a reconocer nuestra falta, Señor, y a darte el primer lugar a ti, Dios.